Ahí estamos grabando. Ya. A ver, hoy día vamos a ver, como dice ahí la presentación, el pensamiento o la propuesta de Edgar Morin, o Edgar Morán, como prefiere usted llamarlo. Y dígame, María Esperanza. Leí unos anuncios que algunas clases vuelven el 4 de mayo. ¿Qué pasa con esta clase? No, esta clase vuelve hoy día porque según lo que me comentaba Gabriel, el paro ya se bajó, ¿sí? Ah, presencial. Formalmente, Denise, de eso no tengo idea, ¿sí? Yo creo que es difícil, honestamente no sé el contexto de eso. Probablemente, si tuviese que lucubrar algo, quizás esas serían las clases que de alguna manera necesitan una dimensión presencial, prácticas, temáticas como de ese tipo, ¿sí? Porque me da la impresión la universidad lo más probable es que siga cerrada, ¿sí? Entonces seguramente son ese tipo de clases las que quizás están volviendo, ¿sí? Al menos de ética y comunidad no hemos tenido ningún comunicado en particular sobre eso, ¿sí? Sobre la evaluación, sí, la evaluación queda para la próxima semana. Es una evaluación de desarrollo que se puede hacer de manera individual o en parejas, ¿sí? Y que van a contar con el tiempo necesario para hacerla, ¿ya? ¿Ya? Ok, Juan Pablo, ahí comuniquémonos después por correo, ¿ya? Porque si efectivamente está ingresando ahora y esta es su primera sesión, quizás ahí podemos acordar algo, ¿ya? Comuníquese conmigo después por correo, ¿bien? Entonces, estos es los últimos contenidos que vamos a revisar antes de la evaluación. Y como le decía, la evaluación va a contar con el tiempo necesario para que la puedan hacer con calma, no va a ser directamente en línea, ¿sí? Así que no vamos a tener la inquietud de qué pasa si se me cae internet cuando estoy dando la prueba o algo similar, ¿no? La idea es hacer la prueba bien, con tranquilidad y cumplir con la evaluación de estas primeras clases, ¿bien? Los talleres también están siendo retroalimentados, si se fijan en la plataforma ya está el taller 2, hoy día voy a subir el taller 3, y con eso ya estaríamos más o menos al día, ¿ok? ¿Más dudas o consultas? ¿No? ¿Nada? Entonces comencemos con la sesión del día de hoy. A ver, tratemos de... no, Gabriela, básicamente no es un cuestionario. Lo que sí sirve de guía son la retroalimentación de los talleres y las preguntas que allí están, porque básicamente como se han ido dando las sesiones de clase, la idea es evaluar un poco lo que se ha hecho, ¿sí? Entonces difícilmente va a ser si fuese una prueba, por ejemplo, de alternativas o conceptual, claro, quizás un temario podría ser más pertinente, pero en esta forma de trabajo en línea es difícil hacer una evaluación online de alternativas, de definiciones, porque en rigor es muy difícil de controlar, ¿sí? La única manera de controlar una evaluación de ese tipo es que todos y todas las den en un mismo periodo de tiempo, pero eso en general produce mucha incertidumbre en ustedes porque vienen naturalmente estos cuestionamientos de qué pasa si no me puedo conectar, qué pasa si no puedo entrar a la plataforma, qué pasa si se me cae internet cuando estoy dando la prueba, entonces voy a quedar sin ser evaluado, me van a calificar mal. Entonces para evitar eso, pasamos a la modalidad de desarrollo, y como es desarrollo, básicamente se enfoca más o menos en lo mismo que hemos hecho en los talleres, ¿sí? Con mayor precisión, con un poquito más de exactitud, ¿sí? Pero esa es más la idea, ¿ya? Bien, entonces, básicamente lo que hemos tratado de hacer, y por ahí a Juan Pablo le sirve también como pequeño encaminamiento, por decirlo de alguna manera, es tratar de mostrar en primer lugar que en el espacio profesional, en el espacio del ejercicio profesional de la salud, existen
una diversidad moral. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas, incluso las instituciones, poseen valores, costumbres y tradiciones que orientan sus acciones, ¿sí? Pero que naturalmente esa moral que yo tengo y que me dice qué es lo correcto, qué es lo bueno, y me ayuda todos los días a elegir qué acciones voy a realizar, ¿sí? No es la misma moral que tienen las demás personas, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una moral diferente, eso quiere decir que valora y orienta sus acciones por elementos diferentes. Algunos estudian para tener un mejor futuro económico, otros y otras estudian para ayudar a su familia, otros y otras pueden estudiar, por ejemplo, para sentirse más plenos o más desarrollados. ¿Te fijas? Existe una diversidad de valores que guían nuestras acciones, ¿sí? Y los valores básicamente era aquello que resulta importante para nosotros. Esta diversidad moral en el espacio de la salud se da no solo entre profesionales e instituciones, sino también con los pacientes y sus familias, ¿sí? Y por lo tanto, en el ejercicio de la profesión nosotros vamos a encontrar muchos conflictos, ¿sí? Que nosotros llamamos conflictos morales. Los conflictos morales básicamente eran un choque de valoraciones diferentes en una misma situación. El ejemplo típico que ponemos es que nosotros vamos a realizar una actividad o una intervención con un paciente. Desde nuestra perspectiva eso es lo correcto, la manera en que estamos enfocando la intervención con el paciente es la correcta, ¿sí? La adecuada. Sin embargo, la perspectiva del propio paciente puede no verla de esa forma. Puede sentir que se le está pasando a llevar, puede hacerle sentir que de alguna manera no está considerando lo que es importante para él o ella, y eso genera un conflicto moral, ¿sí? Para salir de los conflictos morales, nosotros hemos propuesto el lugar de la ética, ¿sí? La ética es una reflexión que se realiza sobre ese conflicto moral, se realiza en conjunto también con todos los actores, ¿sí? Recuerden las correcciones que allí también les hice a los talleres. La ética siempre es una reflexión, pero es una reflexión conjunta de todos los actores que están involucrados en la situación. Y desde allí, en esa reflexión, tratamos de encontrar entre todos los actores involucrados criterios, valores que sean comunes, ¿sí? Por ejemplo, en una situación de salud, lo más probable es que todos y todas estén de acuerdo, pacientes y profesionales, en que algo importante es la salud del paciente, ¿sí? Algo que probablemente también todos y todas estén de acuerdo en ese espacio es que el servicio o la atención de salud que brinda el profesional debe ser de buena calidad o debe ser eficiente, ¿sí? Esos son criterios comunes que la reflexión ética, por ejemplo, en un conflicto podría ir encontrando, ¿sí? Lo segundo importante de la ética era que es una reflexión que se realiza en cada espacio, con cada grupo de actores particulares, ¿sí? Y en eso propusimos dos criterios tradicionales que se han dado en el desarrollo de la ética. Propusimos el criterio kantiano, que es el más difícil de todos los que vimos, y propusimos el criterio aristotélico, ¿sí? El criterio kantiano se los corregí bien en los talleres. ¿Se fijaron en eso? Que les di incluso como una pauta de paso a paso. Sí, muy bien. Ya, miren esos talleres, por favor, especialmente el de Kant, porque es muy importante, especialmente después para la prueba de la próxima semana. Hay que comprender los pasos de esa aplicación, ¿ya? Y además discutimos el criterio aristotélico, la última clase, ¿sí? Que era básicamente el referirse a la naturaleza humana, ¿sí? Y todo lo que permite el desarrollo de esa naturaleza como lo bueno, ¿sí? Entonces, hasta allí íbamos, ¿sí? Este fue un recuento muy general y muy rápido, ¿ya? Pero simplemente para recordar un poquito en qué estábamos. Ahora lo que vamos a ver es una especie de pequeño aporte o pequeña consideración a esta reflexión, ¿sí? Edgar Morin, básicamente lo que intenta mostrar ahora es que para que esta ética sea posible, ¿sí? Hay un supuesto fundamental que tiene que darse, ¿sí? Un supuesto muy básico, y quizás por eso tampoco estaba muy tematizado antes, ¿sí? El supuesto básico es que usted tiene que comprender al otro, que usted tiene que ser capaz de escuchar al otro, ¿sí?
No, no he cambiado la diapo todavía. Estaba recién sintetizando, ¿sí? Entonces, pero muy bien que pregunte. Entonces, lo que vamos a ver, y el sentido de lo que vamos a ver, ¿sí? Es cómo, para que esta escucha del otro, para que esta comprensión del otro se dé, es necesario tener en cuenta ciertos obstáculos o ciertos elementos que pueden impedir la comprensión, ¿sí? Es decir, lo más básico de una ética, si vamos a entenderla como una reflexión, es poder comprender al otro, ¿sí? Para saber qué es importante y qué es valioso para el otro. Entonces lo que nos va a mostrar Edgar Morin es que existen ciertos elementos que pueden obstaculizar la comprensión y ciertos elementos que pueden facilitar la comprensión, ¿sí? Eso es básicamente lo que vamos a discutir hoy día, ¿sí? Entonces, lo primero que parte discutiendo nuestro autor es que en general gran parte de los problemas que él percibe que existen en el mundo, ¿sí? Se deben en gran parte a lo que él entiende que es la incomprensión, ¿sí? Edgar Morin tiene una especie de discurso planetario que, que quizás a veces puede sonar un poquito egocéntrico o mesiánico, ¿sí? Cómo alguien puede hablar del mundo y en general de la humanidad, pero bueno, lo hace con un sentido que es positivo, ¿sí? Entonces él trata de mostrar que gran parte de la desigualdad, la pobreza, la violencia, la contaminación, etcétera, tiene que ver con una dificultad de base común, que es la incomprensión, ¿sí? La incomprensión personal y la incomprensión entre los pueblos, ¿sí? Es decir, él distingue dos niveles de incomprensión, el planetario y el interpersonal. La incomprensión planetaria es, por ejemplo, la que se da, dice él, entre culturas. Para nuestra cultura occidental, ¿sí? Por ejemplo, no resulta tan fácil aceptar prácticas, costumbres y valores de la cultura musulmana, ¿sí? Es común, por ejemplo, ver en estos programas de viajes cuando van a los países del Medio Oriente, y la típica escena que muestran es a la mujer con no me acuerdo el nombre de la túnica, el kibutz, ¿sí? O la burka, y la mirada de la persona occidental es, oh, qué reprimida está la mujer, oh, qué limitada está la mujer, oh, qué coartada está la mujer en sus derechos, ¿sí? Esa mirada es una mirada que se proyecta desde la propia perspectiva occidental hacia la cultura musulmana y la juzga, ¿sí? Eso sería un ejemplo de incomprensión desde la perspectiva planetaria, es decir, juzgamos culturas desde nuestras propias culturas, ¿sí? Y eso en parte sería un ejemplo de incomprensión, ¿sí? Porque juzgamos desde nuestros valores. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Y existe otra dimensión u otro plano de la incomprensión, que quizás un poquito es la que nos puede interesar a nosotros, aunque la planetaria también nos interesa a nosotros, ¿sí? Piense, por ejemplo, hoy en día las discusiones que se han forjado en torno, bueno, al COVID-19 y ciertos grupos inmigrantes, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades haitianas y la situación en la que se encuentran estas comunidades en nuestro país, ¿sí? En CITES, en, en, en guetos o en acumulaciones muy, en lugares muy densamente poblados, y inmediatamente eso se traspasa en una especie de incomprensión hacia la cultura, ¿sí? Es que ellos son así, es que ellos viven de esa forma, es que ellos no hacen o es que ellos no entienden, ¿sí? Desde ahí se produce una falta de comprensión hacia la cultura más que hacia las personas, ¿sí? Exactamente. Sí, también hay un ejemplo, Gabriela, ¿sí? Las personas que no les gustan que les donen sangre, por ejemplo, los grupos de testigos de Jehová, se produce una especie de incomprensión hacia ellos, ¿sí? Y dice, pero ¿cómo? Qué absurdo, qué irracional, cómo no se van a dar cuenta que esto es lo correcto? ¿Sí? Esa sería una incomprensión hacia un grupo, hacia una cultura y por lo tanto planetaria. Pero también se da la dimensión de la incomprensión interpersonal, es decir, la incomprensión hacia un otro concreto, hacia alguien que tengo junto a mí, hacia el paciente que está frente a mí, ¿sí? Y quizás esa también va a ser un poquito más pertinente en el espacio de la salud, ¿sí? Va a ser una de las que más vamos a analizar. La incomprensión que yo puedo producir o tener frente al paciente en este conflicto moral, en el conflicto moral que estoy enfrentando ahora, ¿sí?
Entonces, lo primero que intenta mostrar para empezar el análisis de la comprensión es que primero la comprensión necesita enseñarse, ¿sí? La comprensión no es cualquier tipo de comprensión de la que él habla, no es comprender un número, no es comprender una definición, ¿sí? La comprensión que está intentando mostrar es la comprensión de una persona a otra persona, ¿sí? En el espacio de la salud eso es muy cercano a la idea de empatía, ¿sí? En sus profesiones probablemente les han insistido una y otra vez en que hay que ser empático con el paciente, ¿sí? Pero se lo dicen, usted debe ser empático con el paciente, pero perfectamente usted podría levantar la mano allí y preguntar, ¿y cómo puedo ser empático con alguien? Dígame usted, ¿qué necesita para ser empático con alguien? No se preocupe, Jasmine, ¿ya? O Yasmín, acuérdeme cuando estemos en el taller, ¿ya? Y ahí la coloco en la asistencia. ¿Qué necesito yo para ser empático? Ponerse en los zapatos del otro. Ya, de acuerdo, esa es la frase, ponerse en el lugar, ponerse en los zapatos del otro, pero fíjese que esa frase es formal, ¿sí? Yo todavía puedo seguir preguntándome, ¿cómo? Ya, por ejemplo, Denise dice conocer su realidad. Me voy a tratar de poner en el lugar del otro, voy a conocer su realidad. Pero fíjese lo complejo que resulta esa frase también. Conocer su realidad a partir de mi propia experiencia, como dice Yasmín, ¿sí? ¿Cómo puedo conocer la experiencia de otro desde mi propia experiencia? ¿Sí? El típico ejemplo que ponen, o la típica frase, por ejemplo, que usted va a escuchar en algún momento, especialmente si usted es joven, es que va a estar con un paciente adulto mayor, por ejemplo, o con una madre, supongamos, y yo soy muy joven, y yo le estoy hablando a esta madre sobre eh, el adecuado rol de crianza con los niños. Entonces esta madre puede decirme en algún momento, bueno, pero señorita, ¿y qué sabe usted? Si usted ni siquiera tiene hijos, si usted es muy joven. O peor aún, en mi caso, por ejemplo, ¿y qué sabe usted de maternidad si usted es un hombre? Entonces, si tomamos esa idea que ustedes plantean, a partir de mi propia experiencia, ponerme en el lugar del otro. Si yo soy un hombre, entonces nunca voy a poder ponerme en el lugar de una madre, porque nunca voy a poder parir hijos, por decirlo así, dar a luz hijos. Si puedo, ¿cómo? Y si no puedo, fíjese la tremenda barrera que dejamos allí, ¿sí? Muy bien, fíjese que todo lo que tratamos, hemos dicho hasta aquí, son exigencias. Ustedes me dicen, sí, hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que hacerlo, de un lado, de ambos lados. Pero la pregunta es, ¿cómo? Desde nuestra experiencia, pero allí yo ya tengo un limitante. Mis experiencias no son sus experiencias. Mi forma de ver el mundo no es la suya, ¿sí? Partimos de la base de que la forma de ver es única y que todos los puntos de vista son válidos y respetables. De acuerdo, los respeto, pero eso no significa comprenderlo, ¿sí? ¿Se fija? Se puede siempre que el otro exprese bien su sentir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjese. De alguna manera, ahí cuando empezamos a profundizar, empiezan a aparecer otros elementos, ¿sí? De acuerdo, ya. Entonces, fíjese. Primero nos damos cuenta que no es necesariamente un movimiento individual, ¿sí? Para ponerse en el lugar del otro, ambos tienen que hacer un esfuerzo, ¿sí? Ese esfuerzo pasa por una especie de análisis, por una especie de capacidad de comunicación, por darse cuenta y tomar conciencia de nuestras propias experiencias y de alguna manera mostrárselas al otro. Si se fija, solamente estos elementos que mencionamos implican un esfuerzo, ¿sí? Y si hablamos de esfuerzo, también estamos hablando de que algo es posible y algo no. No todo es posible de ser comunicado, no todo es posible de ser comunicado plenamente, pero sí se puede comunicar algo en la medida en que uno se esfuerce por hacerlo, ¿sí? También, como dice Melissa, tienen que ver las emociones, ¿sí? Entonces, lo primero que intenta mostrar Edgar Morin es que comprender implica un esfuerzo de comunicación, de proyección, de mostrarse al otro y de querer que el otro se acerque a uno, ¿sí? Es un esfuerzo. Nadie nace con las habilidades comprensivas, por decirlo así.
Nadie nace en ese sentido siendo empático, ¿sí? A veces nosotros pensamos que la empatía en estos términos, ¿sí?, de comprender al otro, es un tipo de habilidad con la que alguien nace. Entonces hay personas más empáticas y personas menos empáticas. Lo que está tratando de mostrar este caballero es que no, la empatía y la comprensión es algo que se enseña, es algo que se educa, que se desarrolla y que implica un esfuerzo. Entonces, ser un profesional empático, capaz de establecer para nosotros y desde nuestra perspectiva, ¿sí?, reflexiones éticas, implica un esfuerzo por exponerse al otro, por mostrarse al otro, por permitir que el otro se acerque a mí y se acerque la expresión que él quiere presentarme, ¿sí? Entonces, ya Matías, allí vamos a notar que existen, uno podría decir que existen ciertos elementos que conflictúan o podrían impedir esta comprensión, ¿sí? Quizás una persona con algún tipo de patología, ¿sí?, por ejemplo con Asperger, sea difícilmente comprensiva en los términos que Edgar Morin lo está planteando, ¿sí? Pero allí habría que comprender bien las dimensiones o el espectro en el que el Asperger se presenta y los matices que eso pueda tener, ¿sí? Quizás no necesariamente puede ser comprensivo en todos los ámbitos, quizás hay un ámbito donde sí pueda ser comprensivo, ¿sí? Lo mismo con nosotros, si la comprensión es un esfuerzo, probablemente yo voy a ser más comprensivo en algún ámbito y menos comprensivo en otro, ¿sí? Voy a ser más comprensivo en ciertas situaciones, pero menos comprensivo en otras situaciones, ¿sí? Entonces, veamos los obstáculos que él empieza a identificar y que impiden un poco el ejercicio de la comprensión, ¿sí? Un primer elemento muy importante, y quizás también se vincula con lo que Matías dice, es el lenguaje, ¿sí? Fíjese que para comprender al otro, como lo estamos discutiendo ahora, nosotros necesitamos comunicarnos con ese otro, ¿sí? Y nuestras formas de comunicación pasan por el lenguaje. Lenguaje verbal, escrito, o incluso el lenguaje corporal, ¿sí? Pero lo que está mostrando allí es que el lenguaje, en cualquiera de sus formas, es polisémico, es decir, tiene más de un sentido, tiene más de un significado. Puede ser comprendido de una manera diferente a la que se estaba intentando expresar, ¿sí? Cuando yo digo, me duele el pecho, ¿sí?, usted puede pensar inmediatamente que es un dolor físico, ¿sí?, pero la persona quizás estaba hablando de un dolor emocional, de una presión en el pecho, ¿sí?, de una especie de angustia en el pecho, ¿sí? Esa polisemia del lenguaje, ¿sí?, esa multiplicidad de significados, también viene dada por las culturas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de pareja o de matrimonio en nuestra cultura, el significado del matrimonio o la pareja no tiene por qué ser el mismo significado que en la cultura musulmana. Cuando hablamos de maternidad en nuestra cultura, no tiene por qué ser el mismo significado en otra cultura. Y lo mismo si lo llevamos al nivel personal. Cuando yo hablo de pareja, no tiene por qué ser lo mismo que usted entiende por pareja, ¿sí? Cuando su pareja le dijo que quería formar pareja con usted, quizás usted entendió algo diferente de su propia pareja, ¿sí? Porque no se preocupó por clarificar qué entendía por pareja, ¿sí? ¿Me explico hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Otro aspecto que obstaculiza la comprensión, que impide la comprensión, es la ignorancia respecto de las costumbres del otro, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, cuánto sabemos de la cultura haitiana, cuánto sabemos de la cultura mapuche, cuánto sabemos de la cultura de regiones, ¿sí? Cuánto sabemos de la cultura incluso de mi vecino, ¿sí? Cuánto sé de la cultura de la familia de mi pareja, ¿sí? Cuánto sé del espacio cultural que mi hijo ha desarrollado en el colegio, ¿sí? Esa ignorancia cultural, esa ignorancia de las costumbres que tienen, también se transforma en un obstáculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros impide ver el mundo moral de esa persona, ¿sí? Y si no podemos ver el mundo moral de la persona, no podemos hacer la reflexión ética que estamos intentando realizar, ¿sí? Lo mismo con los valores, los imperativos éticos, ¿sí? Si se fija, casi toda esta lista que está planteando Edgar Morin tiene que ver con la moral del otro, ¿sí? Nosotros
al no permitirnos acercar a la esfera moral de las personas y de las culturas, o de la cultura en la que está inserta esa otra persona, ¿sí? Generamos obstáculos que nos impiden comprenderla plenamente. ¿Sí? Por lo tanto, si queremos comprender al otro, hay que evitar la polisemia del lenguaje, hay que acercarse a lo que resulta importante y valioso para el otro, ¿sí? Hay que acercarse a las normas o reglas éticas, como dice allí, que regulan las acciones del otro, y todo eso se hace con un esfuerzo. ¿Sí? Recuerde esa palabra, es muy importante en este espacio, es un esfuerzo. ¿Sí? Yo voy a hacer todo lo posible por lograrlo, pero finalmente, y en último término, nadie puede comprender 100% al otro porque somos personas diferentes. ¿Sí? Yo puedo acercarme, pero acercarme no significa ver el mundo como lo ve el otro. ¿Sí? Otro obstáculo ligado a esto que estábamos diciendo es el egocentrismo. ¿Qué quiere decir el egocentrismo? El egocentrismo básicamente se intenta plantear aquí como el mirar el mundo y interpretar el mundo desde nuestra propia perspectiva, ¿sí? Desde nuestro propio ego. ¿Sí? Nosotros interpretamos el mundo tomando como eje nuestra propia personalidad y nuestra propia estructura para interpretarlo. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí en la frase, claro, Edgar Morin, recuerde, tiene este tono como mesiánico, pero bueno, dice, en realidad la incomprensión de sí mismo es una fuente muy importante de la incomprensión de los demás. Uno se cubre a sí mismo, desde sus carencias, debe ser, y debilidades, lo que nos vuelve despiadados con las carencias y debilidades de los demás. Es decir, el centrarse en sí mismo es un obstáculo doble, por decirlo así. Una, porque para interpretar el mundo lo hacemos desde nosotros, y por lo tanto yo no puedo interpretar el mundo desde la mirada del otro. ¿Sí? Y dos, porque cuando nosotros interpretamos el mundo, no lo hacemos conociéndonos plenamente. ¿Sí? Exactamente, es como yo, todo yo, ¿sí? Y además, el yo que yo creo ser, ¿sí? Porque yo tampoco me conozco o hago el esfuerzo por conocerme 100% a mí mismo. Entonces, en muchos de mis juicios están actuando prejuicios morales, ideas previas que no quiero ver, que no quiero enfrentar muchas veces y que impiden conocer plenamente al otro. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que usted en el fondo de su ser tiene miedo a quedarse solo o sola. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted comience una discusión con su pareja? Como ese miedo a quedarse solo o sola está allí, pero usted no lo quiere ver, ¿sí? Va a ser imposible comprender, ¿sí? Qué le está impidiendo acercarse y comunicarse con el otro. ¿Sí? La self-deception sería como una especie de autodecepción, como evitar decepcionarse a sí mismo, evitar mirarse a sí mismo desde aquello que son nuestras carencias, ¿sí? Que es esto que estábamos discutiendo ahora. ¿Sí? Yo me centro en mí mismo, eso es el egocentrismo, ¿sí? Pero además al centrarme en mí mismo, evito mirar todo aquello que de alguna manera puede representar mis carencias, debilidades o, desde nuestro discurso, serían prejuicios o ideas previas. ¿Sí? Por eso les ponía este ejemplo de la pareja. ¿Sí? Si yo tengo en el fondo de mi ser un miedo enorme a vivir solo, ¿sí? A quedarme solo o sola, entonces cuando intento acercarme a mi pareja en una discusión, ese miedo naturalmente va a estar actuando en esa discusión. Yo no quiero que se vaya porque no quiero quedarme solo. ¿Sí? Pero en la discusión mi miedo nunca aparece porque yo evito enfrentarlo. ¿Sí? Evito decepcionarme a mí mismo, evito mirarme a mí mismo desde esas debilidades. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la conversación que voy a tener con mi pareja? ¿Va a ser una comunicación real, sincera en esos términos? ¿Mi pareja va a poder comprender lo que me pasa? ¿Se ven los demás? Melissa me dice que no. Sí, los demás y las demás. ¿Se ve por qué el otro no va a poder comprenderme? ¿Y yo no voy a poder comprenderlo? Muy bien.
La pregunta es, si yo estoy ocultando o evitando mirar mis propias debilidades, ¿sí? Mis propias carencias, por decirlo así, como el miedo que tengo a sentirme solo, ¿sí? Cuando yo intente acercarme y comprender al otro, y cuando el otro, en este caso por ejemplo mi pareja, intente acercarse a mí y comprenderme, este proceso de comprensión mutua no se va a poder realizar porque hay algo que yo no estoy haciendo. Y lo que yo no estoy haciendo es justamente mostrar aquello que yo guardo, que evito ver, que sería el miedo a quedarme solo o sola. ¿Me expliqué ahí, María Esperanza? Entonces, desde allí, yo estoy produciendo un obstáculo a la comprensión, ¿sí? Yo estoy evitando que el otro me comprenda, porque no le estoy mostrando algo que es muy importante o que es muy relevante exponer, y también evito que yo pueda comprender al otro, porque estoy en un espacio donde no me estoy mirando, ¿sí? Esto podemos llevarlo al ámbito de la salud, ¿sí? Y al ámbito del ejercicio profesional, porque en muchos espacios de nuestras relaciones profesionales en el ámbito de la salud, se dan aspectos de nuestra personalidad que interfieren en las posibilidades de comunicación, ¿sí? Exactamente, Gabriela, sí, es como ver la página del ojo ajeno y no en la propia, sí, solo que incluso yo soy incapaz de... exactamente, sí, yo creo que la frase está muy bien, ¿sí? Soy incapaz de ver aquello que está actuando en mí, ¿sí? Y eso, como les decía, ocurre también en el espacio profesional, ¿sí? Porque hay muchos elementos emocionales, prejuicios, ideas, valores, que están actuando en nuestra manera de ver el mundo, pero que yo no los quiero ver, ¿sí? Piense, por ejemplo, todos los miedos que usted tiene en el ejercicio de su maternidad, de su paternidad. Entonces, cuando intentamos acercarnos a padres o a madres en el espacio profesional, todos esos miedos también van a estar allí, ¿sí? Piense, por ejemplo, todos nuestros vacíos y dificultades en las historias con nuestras familias. Cómo esas historias y vacíos de las historias de nuestras familias también van a estar actuando cuando hablemos de familias en el espacio profesional, cuando veamos familias, ¿sí? Cómo nuestros propios problemas con nuestras parejas afectan la relación clínica cuando enfrentemos o intentemos abordar procesos de salud donde hay familias en crisis, ¿sí? Entonces, por eso Edgar Morin, o Edgar Morán, intenta mostrar que eso es un obstáculo para la comprensión, ¿sí? Yo no puedo comprender a familias en crisis cuando trato de negar que mi propia familia está en crisis y intento no verlo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Otro obstáculo, quizás un poco más menos personal, es el sociocentrismo y ahí debe decir etnocentrismo, no centrismo, ¿ya? Básicamente quiere decir que culturalmente y socialmente o sociológicamente, nosotros también hemos adquirido ciertas ideas previas sobre roles, sobre comunidades, sobre grupos étnicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos la idea de padre, de madre, de mujer, de hombre, inmediatamente usted debe darse cuenta que en la medida en que son conceptos o roles, usted ya tiene una idea fija previa, ¿sí? ¿Qué significa ser madre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser niño? Es decir, sin conocer a la paciente concreta que tiene frente a usted, yo voy a intentar preconstruirla, preverla, ¿sí? Prefigurarla, a partir de los roles que yo ya tengo en mi mente. Es decir, si usted ve en la ficha que el paciente es un hombre de 40 años en situación de calle, ¿sí? Solamente con esos tres conceptos, hombre, 40 años, situación de calle, usted ya se hizo una idea de quién es el otro. ¿Me sigue? En estos momentos usted tiene una idea de quién es su paciente. Hombre, 40 años, situación de calle. Pero fíjese, ni siquiera lo ha visto, ni siquiera lo tiene frente a sí. Entonces, ¿de dónde sacó esta idea previa? ¿De dónde sacó esta noción previa desde la cual usted precomprende al otro? Dígame, ¿de dónde la sacó?
Pero ¿qué conocimiento si usted no ha visto al otro? ¿Qué conocimiento, Matías? ¿De dónde sacó ese conocimiento del otro? Eso, pues, sí, conocimiento general, socializado, ¿sí? De conceptos previos. Es cierto, Gabriela, el informe le dice que es un hombre de 40 años, pero el significado de hombre, 40 años, situación de calle, usted lo saca de la cultura, de lo que socialmente interiorizó y aceptó como una idea previa, ¿sí? Pero fíjese, Pía, en rigor, ¿yo estoy conociendo al otro o me estoy prejuiciando contra el otro? Eso, ¿ve? Eso es lo que intenta mostrar Edgar Morin, ¿sí? Eso en rigor no es una ayuda para la comprensión del otro, es un obstáculo, porque yo estoy evitando entender al otro desde él y lo estoy tratando de entender desde ideas previas. ¿Cómo son los hombres en situación de calle de 40 años? Flojos, sucios, arrogantes, ignorantes, ¿sí? Puros prejuicios que en vez de ayudarme a acercarme al otro, van a poner barreras para que yo pueda comprenderlo realmente, ¿sí? Por ejemplo, un hombre de 40 años en situación de calle, desde la mirada prejuiciada que tenemos, ¿es capaz de entender un lenguaje técnico o profesional? ¿Tiene buen manejo de vocabulario? No, pues, ¿ve? ¿Será capaz de firmar un consentimiento informado? ¿Ve? Muy bien, cierto, Francisco, quizás sí, pero ahí yo me estoy saliendo del prejuicio. ¿Se fijan? La idea es justamente salirse de este juicio previo cultural que yo tengo a partir de ciertas categorías y darse el tiempo para que el otro me muestre si es capaz de, que el otro me exprese si es capaz de hacer esto o no, ¿sí? Para que el otro me muestre su propia mirada sobre la situación que está viviendo. ¿Se fija? Entonces lo que intenta decir Edgar Morin es, todos tenemos estas ideas previas, todos entendemos el mundo desde ciertos roles, pero ¿qué tiene que hacer usted? Suspender la capacidad de esas ideas previas, de esos conceptos, para obstaculizar la mirada del otro. Suspéndala, déjela de lado por un momento y permita que el otro le cuente quién es él. Está en situación de calle, muy bien. Pregúntele, ¿qué lo ha llevado a la situación de calle? ¿Cómo vive su situación de calle? ¿Cómo entiende el vivir en la calle? ¿Sí? En vez de llenarla con su propia idea de lo que significa vivir en la calle. ¿Sí? Tengo que firmar un consentimiento informado. Pregúntele, explíquele qué es el consentimiento informado, qué es lo que se pide de él o de ella, y vea qué expresa esta persona. ¿Es capaz de entenderlo? ¿Es capaz? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita que se le clarifique algo? Pero evite juzgarlo previamente como incapaz de entender el consentimiento informado. ¿Explico? Eso es lo que está tratando de mostrar. Sociológicamente y étnicamente nosotros tenemos ideas previas. Suspéndala porque esas ideas previas son obstáculos que nos impiden comprender al otro y quién es el otro. ¿Sí? Quizás uno de los que más se da en el espacio de la salud es este que menciona nuestro autor, el espíritu reductor. ¿Sí? Si yo le pregunto, ¿qué significa paciente para usted? ¿Quién es el paciente? Necesita ser tratado, muy bien. ¿Qué más? Es alguien que necesita ser tratado. ¿Tratado en qué? Muy bien, pues se fija. El espíritu reductor justamente empieza a entender al otro así. Si nosotros pensamos qué es un ser humano tiene múltiples dimensiones, ¿sí? Al menos eso ha querido entender o mostrar Edgar Morin, ¿sí? Pero de todas esas múltiples dimensiones, emocionales, intelectuales, afectivas, físicas, psíquicas, religiosas, sociales, todas esas dimensiones se reducen, se limitan a una dimensión muy concreta, un conjunto de dimensiones muy concretas como es una persona necesitada de ayuda pasiva, ¿sí? Y que necesita ayuda con respecto a una enfermedad que le afecta a su cuerpo, ¿sí? Muy bien, desde
terapia ocupacional, por ejemplo, se puede ver enormemente cómo se reduce incluso. Si pensamos no en cualquier paciente, si pensamos en un paciente que necesita rehabilitación física, usted inmediatamente, o piensa por ejemplo en un paciente que está en neurorehabilitación, usted inmediatamente se da cuenta cómo este espíritu reductor actúa antes de conocer al paciente, y si hablamos de neurorehabilitación, usted ya redujo al paciente enormemente. ¿Es capaz de comunicarse? ¿Es capaz de tener redes? ¿Es capaz de socializar? ¿Es capaz de conectarse con las personas? ¿Es capaz ese paciente de conectarse con usted? Fíjese, por ejemplo, esto se da enormemente como decía, en neurorehabilitación. Cuando llega el profesional de terapia ocupacional a hacer terapia, por ejemplo, con un paciente, ¿a quién le habla? ¿Al paciente o a su familiar? ¿A quién mira cuando habla? Eh, Pero me está diciendo lo que debe ser o lo que es. ¿Sí? Porque yo estaría más de acuerdo en que lo que ocurre es como dice Alejandra. ¿Sí? Normalmente, y sin darse cuenta, por eso, fíjese, es una reducción que hacemos inmediatamente. Miramos al familiar más que al paciente. ¿Cómo ha estado, Andrés? ¿Cómo ha sido su día hoy? ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Qué vamos a hacer con él hoy día? ¿Sí? Esto es lo que voy a hacer con Andrés hoy día, usted le cuenta. Y mira al familiar, ¿sí? Nunca al paciente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué ocurrió allí? ¿Sí? Y lo que uno hizo, sin darse cuenta, ¿sí? Internamente, es reducir al paciente a un objeto con el cual usted interactúa, ¿sí? Un organismo, si quiere, al cual usted ayuda a rehabilitar, ¿sí? Pero que sin darse cuenta eliminó todas las otras dimensiones. Eso es lo que de alguna manera estaría, no sé si mal, pero estaría siendo reductivo, ¿sí? Porque de todas las dimensiones posibles que puede tener mi paciente, cuando yo me dirijo simplemente al familiar, usted, sin darse cuenta, está reduciendo todas esas múltiples dimensiones que puede tener el paciente, ¿sí? Y las está ignorando al comunicarse con el familiar, ¿sí? Por ejemplo, le está diciendo que para comunicarse con él, ¿sí? O sea, le está diciendo que él es incapaz de comunicarse con usted. Le está diciendo que quien debe transmitir lo que es importante para él es su familiar, no él, ¿sí? Le está diciendo que quien importa en esta relación, o a quien considero en esta relación, es el familiar, no el paciente. ¿Lo ve? No sé si me explico. Por ejemplo, si yo le digo, un paciente en neurorehabilitación, ¿tiene emociones? Ya, pues. Si tiene emociones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo miro al familiar y no lo miro a él? ¿Sus dimensiones emocionales se pueden ver afectadas? Ya, muy bien. Entonces, por eso, fíjese en todos los factores que influyen en la comprensión del otro, ¿sí? Si el familiar está allí, ¿sí? Y el familiar tiene las habilidades y las competencias intactas para escucharme, ¿necesito dirigirme a él, mirarlo a él o a ella, para que entienda lo que voy a hacer con su familiar, con su paciente? No, pues, ¿se fija? Yo puedo estar mirando al paciente todo el rato y decirle lo que voy a hacer con él, mientras su familiar escucha, y el familiar va a comprender lo que voy a hacer. Y si el familiar necesita que yo haga algo, me lo va a decir. Y yo le voy a preguntar entonces al paciente, aunque no pueda responderme físicamente, porque necesita neurorehabilitación, ¿sí? Pero al menos lo voy a estar considerando en su dimensión emocional. Lo voy a estar considerando como alguien que posee dimensión emocional, como alguien que es capaz de entrar en contacto conmigo. Recuerde todas las dimensiones y lo complejo de las dimensiones del ser humano, ¿sí? Aunque yo no pueda comunicarme con usted, ¿significa que no puedo contactarme con usted? Exactamente como dice Gabriela, significa que dejé de ser persona,
¿sí? Hay un montón de películas sobre eso, ¿sí? ¿Cómo se llama? La escafandra y la mariposa, no me acuerdo, ¿sí? Pero que muestra cómo las personas de alguna manera que no pueden disponer de su cuerpo para comunicarse, aún así están allí, ¿sí? Entonces de lo que se trata este obstáculo es justamente de evitar ver, especialmente a los pacientes, en dimensiones simples, ¿sí? Que hay que seguir tratando de mirar al paciente dentro de todas las posibilidades que tiene un ser humano, dentro de todas las dimensiones que tiene un ser humano, incluso físicamente, ¿sí? Simplemente tocarlo mientras usted está hablando con él, ¿sí? Ponerle la mano junto a él mientras usted le habla, mientras turna la mirada entre él y su familiar. ¿Se fija? Así también lo está considerando, ¿sí? No lo está reduciendo simplemente a un objeto con el cual va a interactuar, ¿sí? Por eso le digo que este es quizás uno de los más complejos y más comunes en el espacio de la salud, porque además la irrupción de la tecnología nos lleva muchas veces a transformar en objetos a los pacientes, ¿sí? Cuando usted va a levantar el brazo del paciente para ponerle electroestimulación, ¿sí? ¿Le pide permiso para levantarle el brazo? ¿Se fija? Muy bien, ¿sí? Yo debo pedirle permiso, aunque no pueda hablar, aunque no pueda expresarse, ¿sí? Es una persona que posee las dimensiones de una persona y por lo tanto estoy tocando su cuerpo, estoy disponiendo de su cuerpo. ¿Sí? ¿A usted no le gustaría que de pronto alguien viniese y le levantase la mano? ¿Sí? ¿Se fija? Entonces, el respeto a la persona, ¿sí? Significa comprender a la persona en todas sus dimensiones y no reducirlo. Darle la posibilidad que pueda expresar y vivenciar todas las dimensiones de las que sea capaz y no reducirlo previamente, no dar por supuesto que, bueno, como necesitan neurorehabilitación, da lo mismo si lo toco o no, da lo mismo si le hablo porque no puede hablar. ¿Se fija? ¿Para qué le voy a hablar si no puede responderme? Podría decirle a alguien, ¿sí? ¿Para qué le voy a contar sobre el mundo que hay afuera si no puede responderme? ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces, este es uno de los más comunes que tenemos en nuestra práctica. ¿Sí? Frente a todo eso, lo que intenta hacer Edgar Morán es plantear una ética de la comprensión. Es decir, una ética, primero, que considera al otro como alguien complejo y compleja, con múltiples dimensiones. Me considera a mí mismo como alguien que posee muchos obstáculos, ¿sí? Que impiden esa comprensión del otro, que me impiden acercarme al otro. Y por lo tanto, yo debo hacer un esfuerzo por eliminar todos esos obstáculos, por tomar conciencia de todos esos obstáculos, para acercarme al otro y poder plantear una discusión ética, una reflexión ética, ¿sí? ¿Qué elementos favorecen la comprensión? ¿Qué es lo que nosotros debiésemos promover constantemente en nuestras prácticas? Debiésemos, como discutimos recién en relación a ese paciente, tomar conciencia que el ser humano es complejo, independientemente de su condición, ¿sí? Su complejidad sigue estando, ¿sí? Es complejo emocionalmente, es complejo socialmente, es complejo relacionalmente, ¿sí? Todas las complejidades que puede tener una persona en sus múltiples dimensiones siempre están, ¿sí? Puedan ponerse en juego de una forma que yo pueda ver o no, siempre están, ¿ya? Y eso es lo primero que favorece la comprensión. Si usted se da cuenta de eso, fíjese, por ejemplo, cómo cambia también la relación con un niño o con una niña, ¿sí? Usted ya no simplemente le va a dar órdenes, porque usted es la madre de ese hijo. Simplemente eso la capacita para darle órdenes. ¿Qué estoy haciendo allí con la complejidad de mi hijo al darle una orden? Y decirle que la cumpla porque yo soy su madre o su padre. ¿Qué estoy haciendo con toda la complejidad de ese niño? Sí, pues, reduciéndolo, ¿sí? Reduciéndolo y reduciéndolo enormemente. ¿Usted me va a decir que lo está educando porque un niño necesita poder seguir instrucciones y necesita órdenes? Efectivamente lo anulo, ¿se fija? Reduzco toda esa complejidad y lo limito simplemente a una.
¿sí? Su capacidad para seguir órdenes, ¿sí? Demuestro mi lugar de poder. Fíjese, estoy diciéndole que no necesito explicarle por qué tiene que hacer eso. Usted puede darle una indicación a su hijo, pero además puede justificar esa indicación. Puede ayudarlo a comprender por qué esa indicación que usted le está dando es importante, más importante que otra cosa que él quiere hacer, ¿sí? Puede darle la posibilidad también de que ese niño exprese por qué no lo quiere hacer ahora, qué es tan importante para él o para ella, ¿sí? Su hijo está jugando ahí en la consola. Se acabó, apaga eso porque tenemos que almorzar. Pero mamá, apágalo porque tenemos que almorzar. ¿Qué pasó con la multiplicidad de dimensiones de su hijo? ¿El juego para su hijo es importante o no? ¿Quién debe decir si es importante o no? Él, pues, ¿se fija? Su propio hijo, su propia hija, ¿sí? Su hijo y su hija, ¿es capaz de ponerse límites? Pero ve, Matías, ahí está nuestra reducción, ¿sí? En rigor, sí. Lo que pasa es que hay que darle el espacio para permitirle que se limite, ¿sí? Ayudarlo a que pueda ponerse límites, ¿sí? Pero si usted de partida reduce esa dimensión, claro, lo está anulando, ¿sí? No necesariamente Denise, ¿sí? Porque los niños también necesitan otras cosas, fíjese. Desarrollo emocional, contacto, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que favorece la comprensión, va a decir Edgar Morin, es tomar conciencia que, que todos somos complejos. ¿Sí? Incluso en estos días, los niños son más que la consola que juegan. ¿Sí? Entonces, allí está, darse cuenta que son complejos. Si yo me doy cuenta que son complejos, las decisiones que voy a tomar, las voy a seguir tomando, ¿sí? Pero van a ser en un diálogo y en una apertura diferente. ¿Sí? Claro, pero de nuevo, por eso, tampoco es, fíjese, tampoco es, se está diciendo aquí que hay que favorecer y dar rienda suelta a una sola de las dimensiones, ¿sí? La complejidad humana también pasa por alimentarse, por desarrollar su emocionalidad, etcétera, ¿sí? Entonces, criarlo o educarlo significa primero comprender al otro como una persona compleja, ¿sí? Y no por ser un niño no posee otras dimensiones, ¿sí? Al mismo tiempo, recuerde lo que hemos dicho. Yo estoy prejuiciado en relación a mi hijo. Yo estoy prejuiciado cuando lo veo porque lo veo como un niño. Y desde mi cultura, un niño implica un montón de reducciones. Incapaz de autonomía, incapaz de esto, otro, etc. ¿Qué dice Edgar Morin? ¿Sí? Ábrase, libérese un poco de esos prejuicios y permita que la relación con su hijo, desde la complejidad que tiene, se vaya determinando. ¿Sí? Es decir, es la complejidad la que va guiando la construcción de la relación, no los prejuicios previos. ¿Sí? El bien pensar, otro elemento que favorece la comprensión. Es decir, fíjese a propósito del niño cómo salieron un montón de cosas. El bien pensar significa pensar que el otro es capaz de más de lo que yo creo. Pensar que el otro es capaz de hacer mejor las cosas de las que yo creo desde los prejuicios. ¿Sí? Claro, si creo que el niño va a pasar todo el día frente a la consola, no estoy pensando tan bien del niño. ¿Sí? Fíjese que hay que ayudar también a los niños, por ejemplo, a darse cuenta de su cansancio frente a la consola, de darse cuenta de los efectos que tiene en su cuerpo, ¿sí? Etc. ¿Sí? El bien pensar entonces es tratar de mirar al otro desde esa complejidad de dimensiones, pensar por un instante que el otro es capaz de hacer más de lo que yo creo, ¿sí? Y desde allí interactuar con él. ¿Sí? De nuevo, volvamos al paciente en situación de calle. ¿Sí? Pensar bien de ese paciente en situación de calle, hombre de 40 años, significa suponer por un instante que es capaz de más de lo que mi prejuicio me hace pensar. ¿Sí? Que es capaz de actuar mejor de lo que mi prejuicio me hace pensar. ¿Sí? Ahora, inmediatamente usted se da cuenta de algo allí. Cuando pensamos bien de otra persona,
naturalmente ocurre algo con nosotros, ¿sí? Que es exponernos al otro. ¿Me explico? Si yo pienso bien de mi hijo, si pienso bien de mi pareja, si pienso bien de mi paciente, en esa relación, fíjese, yo me estoy exponiendo un poco más. Me estoy sometiendo incluso me estoy exponiendo a la posibilidad de daño, ¿sí? O de engaño del otro. ¿Me explico? Exactamente, por ejemplo, en la amistad, por ejemplo, pensemos en en la pareja de Francisco, ¿sí? Su pareja le dice que va a salir el fin de semana, ¿sí? Que va a ir, que quiere estar sola o solo y quiere irse un fin de semana a estar tranquilo, ¿sí? O tranquila. Piense bien. Pensar bien significa en ese momento entonces aceptar lo que el otro está diciendo, ¿sí? Aceptarlo con legitimidad y aceptar que el otro es más complejo de lo que yo veo, ¿sí? Porque lo que yo veo es que alguien no necesita, que el otro, mi pareja, no necesita tiempo solo. ¿Para qué? Si aquí tiene todo lo que necesita. Entonces, lo pienso como alguien más complejo, es decir, lo pienso como alguien más complejo de lo que yo creo, del prejuicio que yo estoy utilizando. Luego, pienso bien. Me dice que va a ir un fin de semana a cualquier parte, a estar solo o sola. Muy bien, acepto lo que dice con sinceridad, lo acepto con honestidad. No empiezo a prejuiciarme, no empiezo a movilizar mis prejuicios, no empiezo a pensar, ah, no, es que va a ir a estar con alguien, es que entonces va a ir a juntarse con alguien, es que esto es extraño, esto no lo ha hecho antes, así que algo debe estar pasando. ¿Se fija? Eso no es bien pensar. Cuando yo acepto eso, entonces naturalmente me estoy exponiendo. ¿Me estoy exponiendo aquí? A que me engañe. Me estoy exponiendo a que pase otra cosa de lo que está diciendo. ¿Pero qué cree usted que es más correcto? Claro, ¿se fija? Eso es lo que dice Edgar Morin, ¿sí? Hay que creer, hay que confiar en el otro. ¿Qué pasa si no le creo? ¿Qué pasa si no confío? ¿Voy a ser capaz en algún momento de comprender al otro? No, pues. ¿Lo ve? Entonces, el, el no pensar bien implica que en rigor yo me estoy prejuiciando a cualquier forma de comprensión sincera, por lo tanto usted está anulando cualquier forma de comprender al otro. Esto que se lo puse en la pareja, que es más fácil de ver, también llévelo al paciente. ¿Sí? El pensar bien del paciente también es algo que nos ayuda mucho en relación a ella. Creer en lo que están diciendo, creer en la expresión de su patología, creer en la vivencia que están narrando sobre su patología, creer en lo que creen que pueden hacer, ¿sí? En vez de prejuiciarse y decirle, no, está diciendo tonteras, no, ¿cómo le voy a creer eso? ¿Cómo usted va a tener el dolor que dice sentir si esto no es para tanto? ¿Me explico? Eso es lo que es otro factor más de los que Edgar Morin presenta para favorecer la comprensión, para hacerla posible. La introspección o el autoexamen de sí mismo, como ya lo hemos discutido, es fundamental porque yo necesito mirarme a mí mismo para poder descentrarme, para poder salir de todos estos prejuicios que están actuando, ¿sí? Y fíjense en todos los casos que hemos comentado lo difícil que es, ¿sí? En medicina, en general, en todos los ramos se pasa, usted lo dice Francisco, porque el médico debería ser capaz de tener esta mirada, claro, debiese ser. ¿Ah? En general, en todas las profesiones que tienen un cierto poder sobre el paciente, uno asume una especie de mirada reductiva sobre el otro. ¿Sí? Y deja de darse cuenta que esos prejuicios están constantemente actuando. ¿Sí? Pero de nuevo, recuerden lo difícil que es, por eso, mantenga la palabra, esto es un esfuerzo. ¿Sí? Piense, por ejemplo, lo difícil que es de ser prejuicioso con nuestros hijos, de dejar de mirarlo desde ciertas categorías. Piense lo difícil que es dejar de ser prejuicioso con la pareja. ¿Sí? Y si las personas que más nos importan para nosotros es sumamente difícil sacar estos prejuicios, imagínese lo doblemente difícil que es sacar prejuicios contra un paciente, que no necesariamente me importa tanto como mi familia. ¿Sí?
Ah, claro, por eso, Yasmín, ¿sí? La comprensión, ¿sí? De alguna manera es una especie de exponerse y disponerse al otro en una relación sincera, abierta y que facilite la comprensión, ¿sí? Si yo estoy, como en el caso que usted dice, frente a un paciente psiquiátrico, ¿sí? El abrirse también le permite algo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, usted dice que al final todos se... primero, a ver, uno tendría que preguntarse, ¿cómo se dieron cuenta que todo lo que estaba narrando era mentira, era una ficción? Segundo, si lo que estaba narrando era una ficción, si los hechos narrados eran una ficción, aún así ese paciente está expresando algo. ¿Por qué quiso producir esa ficción y no otra? ¿Por qué quiso mentirle a usted? ¿Sí? ¿Por qué quiso exponerse a sí mismo de cierta forma que no era realmente? Se fija que incluso la apertura también hace posible el conocimiento del otro, incluso en la mentira. ¿Sí? Porque eso también muestra, también expone. ¿Sí? Cuando usted le da toda su confianza a su pareja, ¿sí? Y su pareja le miente, eso también le permite a usted comprender al otro. Comprender en este caso que el otro es capaz de la mentira, ¿sí? Comprender que el otro es capaz de mentirle y por lo tanto no desea tener una relación con la misma apertura que la que usted propone. ¿Me explico? De cualquier manera, ¿sí? El abrirse comprensivamente, el tomar esa posición, va a decir Edgar Morán, es positivo. Porque si usted no lo hubiese tomado, por ejemplo, ¿podría haberse dado cuenta que su pareja miente? ¿Se habría dado cuenta, por ejemplo, también de que usted es capaz de entregarse con sinceridad en una relación comprensiva con otro? ¿Me explico? Es decir, Francisca, lo pongo de otra manera, ¿sí? Uno puede decir, claro, si yo me expongo de esta manera, si yo de alguna manera corro estos prejuicios o ideas previas, ¿sí? Yo me voy a estar exponiendo a que el otro me mienta, ¿sí? Como ponía el caso Yasmín, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que yo trato de mostrarles es que, ¿y qué pasa si entonces usted no lo hace? ¿Qué pasa si usted decide no abrirse al otro? No exponerse a que el otro le mienta. No exponerse a esa posibilidad. Lo que está haciendo finalmente es evitar de antemano cualquier forma de comprender con sinceridad al otro y de que el otro lo comprenda con sinceridad a usted. Y desde allí, entonces yo le pregunto qué es más importante. Exponerse, haciendo posible que el otro lo comprenda y la comprenda, y que usted pueda comprender al otro, o no exponerse y evitar de antemano cualquier posibilidad de comprensión de uno con otro. ¿Qué es más importante allí, Francisca? ¿Se fija? Entonces, claro, cuando Yasmín ponía ese ejemplo, eso, el fin es comprender y es dar la posibilidad de que nos comprendamos, ¿sí? Cuando el paciente me miente, entonces, muy bien, pero aún así me mintió, pero al mentirme yo obtuve algo. También puedo comprender al otro cuando me miente. Puedo comprender y me expresa su deseo de engañarme, ¿sí? Entonces yo puedo comprender que el otro necesita engañarme y puedo preguntarme por qué. Y así sucesivamente. ¿Bien? No me raye la pizarra. ¿Quién me está rayando la pizarra? ¿Se comprende? El fin entonces es comprender, ponerse en la posibilidad de la comprensión, ¿sí? Y desde allí generar un espacio donde yo pueda acercarme al otro y el otro pueda acercarme, ¿sí? Entonces, claro, eso me ayuda también, por ejemplo, a comprender patologías, me ayuda a abordar patologías, ¿sí?
Y me ayuda en el fondo, como dice Edgar Morin, a acercarme a ese otro. ¿Sí? No siempre lo que nos interesa de la otra persona son los hechos que pueda contar. ¿Sí? Recuerde la complejidad de las dimensiones humanas. A veces me interesa comprender las emociones que mueven al otro, más que la verdad de sus palabras. No sé si me explico, a propósito del paciente que tiene una patología psíquica que supongamos lo lleva a mentir. ¿Sí? Quizás allí no me interesa acercarme a la verdad de lo que está contando. Me interesa acercarme a lo que está sintiendo, ¿sí? A lo que está viviendo, a lo que desea vivir. ¿Sí? Recuerde, la comprensión es comprensión de todas las dimensiones de ese otro. ¿Sí? Y algo que favorece la comprensión, dice nuestro autor, es la tolerancia. ¿Sí? Interiorizar, aceptar la tolerancia, o quizás más que tolerancia, el respeto al otro. ¿Sí? Generar mentalidades abiertas que... ¿Por qué digo que quizás más respeto que tolerancia? La tolerancia se puede entender como una especie de aceptar al otro que vive de manera diferente a la mía hasta cierto límite. Yo puedo ser tolerante con la música que tiene el vecino, pero ¿hasta qué hora usted va a tolerar la música del vecino? ¿Eternamente? ¿Hasta qué punto la va a tolerar? ¿Hasta qué momento va a tolerar la música del vecino? Exactamente, que no despierte un fin de semana, por ejemplo, a las 8, que me permita dormir. Es decir, la tolerancia tiene un límite, ¿sí? Un límite que viene dado como por mí. Exacto, pero respetar, y allí hacemos como la diferencia, Francisca, pero respetar significa, es algo diferente de tolerar. Tolerar no necesariamente implica comprender al otro, ¿sí? Respetarlo es un poco más cercano a comprenderlo. Yo puedo respetar que el vecino ponga la música, por ejemplo, a las 8 de la mañana, si sé que está celebrando el nacimiento de su hijo, si sé que está celebrando, por ejemplo, en ese instante, eh, el cumplimiento de un aniversario de matrimonio. Desde allí, el respetar es mucho más cercano a la comprensión que el tolerar. ¿Se fija? Eso. Cuando yo tolero, es como decir, ya, ahí está, me da lo mismo cuáles sean sus motivos, ya, pero si llega a las 8 le voy a decir que se calle. ¿Sí? En cambio, respetarlo significa, vecino, ¿por qué tiene la música tan fuerte a estas horas? Ah, es que estoy celebrando mi aniversario de matrimonio. ¿Sí? Ah, muy bien, ya, pucha, qué bueno, disfrútenlo, ¿sí? Es decir, en la segunda posibilidad, eso, no todos los días, eso es su aniversario de matrimonio. Pero en la segunda opción, yo me abro, ¿se fija? Me abro a la comprensión de lo que para el otro es valioso. En la primera, en la tolerancia, yo ni siquiera necesito saber por qué lo hace. Solamente pongo un límite. ¿Sí? Ya, me da lo mismo lo que sea que estén haciendo. Si llega a las 8 voy a llamar a carabineros. ¿Se fija? Entonces la idea es, más que interiorizar la tolerancia, es interiorizar el respeto al otro. ¿Sí? El respeto que pasa por comprender al otro. Entonces fíjese, algo muy importante. Para respetar al otro, ¿qué es lo mínimo que yo debo hacer? ¿Qué es lo mínimo que necesito hacer en ese instante con el sujeto que está poniendo la música todo chancho? Empatía, pero para que haya empatía, ¿qué necesito? Hay un gesto base y fundamental que necesito. Entenderlo, muy bien, y para entenderlo, ¿qué debo hacer? ¿Puedo entenderlo desde sentado en mi sillón? Exactamente. Hablar y dialogar, preguntar, acercarme, escucharlo, ¿se fija? El respeto siempre pasa, acuérdense Janina, respeto es diferente de tolerancia. El respeto siempre pasa por comprender al otro, y para comprender al otro, por todo lo que hemos visto, yo necesito acercarme, escucharlo, ¿sí? Dialogar, que me exprese y yo expresarlo, ¿sí? La tolerancia no necesariamente implica el respeto, porque para ser tolerante con alguien yo ni siquiera necesito conocerlo, solo necesito poner un límite, ¿sí? Es cierto, María Esperanza, no todo se soluciona con la conversación, ¿sí? Pero recuerde lo que hemos dicho, al menos es el pensar bien. Yo genero el primer paso, me abro hacia la comprensión, ¿sí?
Otra cosa, bueno, de acuerdo, otra cosa es cuando ya se ha hecho el esfuerzo por abrirse, se le ha expresado las necesidades, el otro ha expresado sus necesidades. Entonces allí uno también va poniendo ciertos límites en esa comprensión. Pero el primer gesto debiese ser abrirse hacia el otro. ¿Sí? Lo mismo Catalina, ¿sí? Si él no entiende cuando uno hace lo mismo, ¿sí? También le está expresando algo, ¿sí? No todas las personas quieren y desean comprender a los demás, ¿sí? No todas las personas quieren acercarse a los demás, ¿sí? Pero mi primer paso, mi primer gesto debe ser acercarme. Si yo lo niego de antemano, usted también niega la posibilidad de que el otro se acerque. En cambio, si usted dio el paso para acercarse al otro y el otro se negó, también le expresó algo, ¿sí? Le expresó que no le importa lo que para usted es valioso. Le expresó que no le importa quién es usted o qué quiere. Y desde allí entonces usted tome las medidas que corresponden. Pone los límites, llama a carabineros, pero lo hace con un fundamento, con un argumento. ¿Se fija? Lo hace sabiendo que el otro no quiso otro camino, no quiso otra forma. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que propone Morán, ¿sí? Es necesario, especialmente, bueno, como personas es fundamental, pero especialmente es importante como profesionales de la salud, dar el primer paso, ¿sí? Dar este primer paso comprensivo hacia el otro, ¿sí? Porque eso, recuerden nuestra discusión, es lo único que hace posible la discusión ética final que nos permite resolver conflictos morales que tengamos con los pacientes. ¿Sí? Que nos permite generar un espacio de diálogo y de discusión mucho más respetuoso y integrativo para nuestros pacientes. ¿Sí? Ya, ¿cómo quedamos hasta aquí? ¿Bien? Muy bien. Déjeme darle entonces las indicaciones ahora ahí está. Me quedé mudo porque, porque estaba cambiando la diapositiva. ¿Sí? Las indicaciones para el taller. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Todos ven el taller? ¿Todas ven el taller número 4? Ya, muy bien, sí. Debe ser comprensivo y comprensiva, así calma la ansiedad. ¿Sí? Bien, le voy a explicar en qué consiste este taller entonces. ¿Ven? Veamos, en sus prácticas, en su espacio de formación, ¿han escuchado hablar de los determinantes sociales en salud? Muy bien, ¿sí? Entonces solamente y de manera muy general le voy a recordar rápidamente. Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan y que impactan sobre su salud, ¿sí? Es decir, dentro de esta complejidad que es el ser humano, ¿sí? Su contexto, su condición, su contexto cultural, su contexto laboral, afecta y determina el desarrollo de su salud. ¿Sí? Y ahí recordemos siempre, salud no solamente eh, desde el sentido más restrictivo de salud, como ausencia de enfermedades físicas, sino salud en un sentido complejo, más cercano a la idea de bienestar, de vida buena. ¿Sí? Entonces también se ha parafraseado como las características sociales en que la vida se desarrolla, es decir, las personas tienen cierto contexto cultural, social, laboral, que afecta el desarrollo, para bien o para mal, de su salud. ¿Sí?
Entonces, ¿en qué consiste este taller? Déjeme pasar acá. Primero, describa con su grupo una situación profesional que le haya resultado compleja de comprender, ¿sí? Imagina una situación del espacio de la salud, ¿sí?, que le haya resultado compleja de entender. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Sí? ¿Qué elementos hicieron posible que esto ocurriese de esta forma? ¿Bien? ¿Me explico con la 1? Describimos brevemente una situación profesional que haya resultado difícil, ¿sí? No sé, estoy con un paciente que necesita rehabilitación motora. Sin embargo, de pronto y de imprevisto, mientras yo estoy haciendo la rehabilitación, llega su familiar y me pide que me retire inmediatamente, que está cansado del abuso que hacen los terapeutas con ellos y con su familia, y que lo único que buscan es obtener dinero a costas de su sacrificio y el sufrimiento de su familiar. Bien, ahí hay una situación. Primero, si usted la ve, ¿resulta comprensible por qué pasó eso? ¿Me explico? Pía, ¿se comprendió ese ejemplo? ¿Sí? Ok, idealmente debe haber pasado, ¿bien? Pero si no existe ninguna por allí en la que puedan recurrir, ¿sí? Y no hay tampoco ninguna que hayan vivido, no necesariamente como profesionales, sino como familiar o como paciente, ficcione una, ¿sí? Imagine una, ¿ya? Pero en general yo pedía que fuese algo que hayan vivido, porque así es más fácil hacer el punto 2 también, y no es pura ficción. El punto 2 entonces dice, ¿es posible identificar en esa situación algún determinante social de salud? ¿Es posible identificar en la situación que narré, por ejemplo, algún factor social, cultural, laboral, que pueda haber llegado a producir una situación como esa? ¿Sí? Piénselo por un instante, por ejemplo. ¿Por qué ese familiar entró de pronto y le dijo lo que le dijo? ¿Qué puede haber estado actuando u operando en su contexto para que eso pasase? ¿Qué pasa con las prestaciones de salud, por ejemplo, que entregan los terapeutas ocupacionales? Dígame cómo son. ¿Son económicas? ¿Son reembolsables? ¿Existe un paquete de sesiones que de alguna manera el sistema me reembolsa? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué no son en general terapias a las que todo el mundo puede acceder? Eso, son muy caras, no son reembolsables, ¿sí? En general las ISAPRES y los planes con suerte reembolsan una y en una cobertura muy baja, ¿sí? Por lo tanto, el costo exige que ese costo sea vivido por el entorno familiar, ¿sí? En nuestro contexto, las personas normalmente tienen recursos laboralmente, por ejemplo. ¿Cuál es el sueldo promedio de un chileno? Es el sueldo mínimo, quizás el sueldo 500.000 pesos, ¿sí? Supongamos, si le creemos por ahí a las estadísticas, ¿sí? Entonces, esos factores, ¿sí?, son determinantes en el proceso de salud de la familia y del paciente. Fíjese que aquí, eh, cuando hablamos de determinantes sociales de salud, no solamente nos referimos a la salud del paciente que está recibiendo la terapia, ¿sí? Este proceso de pagar terapias para el familiar, ¿sí?, también afecta la salud de su ecosistema familiar, ¿sí? La salud emocional, la salud física, etc. ¿Se fija? Eso es lo que quiero que empiecen a ver. Una situación es más compleja cuando uno considera los determinantes sociales, porque también se abre la comprensión
a que no es solamente el paciente quien necesita un proceso de salud, sino que es su sistema social, familiar y cultural el que está en un proceso de salud, ¿sí? Además, muy bien, ¿sí? Como dice Gabriela, el acceso que podamos tener a las terapias, ¿sí? También está enormemente limitado por las instituciones, ¿sí? Y allí nos enfrentamos con la burocracia propia del sistema y la escasez de recursos que tiene el propio sistema, ¿sí? Entonces, eso lo desarrollan en la 2. En la 3, ¿cuáles podrían ser los obstáculos a la comprensión que interfieren en estos determinantes? Es decir, mencione a lo menos 3 obstáculos que me puedan impedir a mí, como profesional, por ejemplo, comprender todo esto por lo que está pasando la familia. Dígame uno, ¿cuál podría ser uno de los obstáculos que yo como profesional pueda tener y que me impida comprender lo que está viviendo esa familia? Acuérdese de los que vimos. Ya, esos son pueden ser determinantes sociales, ¿sí? Pero ¿cuáles son los obstáculos a la comprensión de los que habló Morán que puedan estar actuando aquí? ¿Qué me impide a mí comprender a la familia? Recuerde la situación, llega el familiar y de pronto me dice que me vaya porque lo único que yo hago es aprovecharme de su familia. Muy bien, lo primero es entonces darme cuenta que mi mirada es diferente de la mirada de esa familia, es decir, debo salirme del egocentrismo que yo tengo, ¿sí? Eso, debo salirme del sociocentrismo, es decir, debo darme cuenta que yo estoy mirando a esta familia desde ciertos prejuicios o ideas culturales previas, ¿sí? La idea de paciente, ¿sí? La idea de trabajo, la idea de profesión, ¿sí? Por ejemplo, usted siente desde ya que como profesional su labor debe ser remunerada, ¿cierto? ¿Ha pensado usted en si es justo o no lo que está cobrando? ¿Quién fija el valor de su terapia? Francis, que también el generalizar, ¿sí? O quizás diríamos con Morán, el reducir a la familia a esto, ¿sí? El reducir mi proceso terapéutico al paciente y no al sistema, ¿sí? ¿Se ha preguntado cómo se fija lo que usted cobra o va a cobrar? ¿Se ha preguntado usted si usted debe relativizar lo que cobra dependiendo de la familia y el contexto al que va? ¿Lo haría? ¿Lo ha pensado por un instante o no? Sí, pues es complejo. ¿Por qué? Porque yo estoy mirándome a mí mismo y mis necesidades, ¿sí? Entonces yo digo, las terapias tienen un valor fijo. No sé, ¿cuántos serán? ¿30.000? ¿Sí? ¿Por sesión? ¿27? ¿Cuánto cobra por sesión? Una sesión común y corriente, general. Para recuperar, por ejemplo, la fascia de un paciente. O para colaborar en la recuperación de la fascia de un paciente, o la recuperación motora. Supongamos 30.000 pesos por sesión. Ya, 10. Terapia física, por 10 sesiones me salió más o menos 97. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Exactamente, depende de la terapia. Entonces, fíjese, usted toma como criterio la terapia, pero no toma como criterio nunca a la familia y a su contexto, ni menos sus determinantes sociales. ¿Lo ve? Entonces, eso es un egocentrismo también profesional, porque tomamos como criterio lo que nuestra profesión nos dice y no lo que los pacientes necesitan. ¿Lo ve? Entonces, allí tiene otro ejemplo de un obstáculo a la comprensión. Nosotros creemos que es legítimo mirar, para fijar costos, solamente lo que nos dice nuestra profesión, ¿sí?
porque eso también nos da cierta certeza y seguridad, y calma, ¿sí? Pero no miramos el otro aspecto, ¿sí? Que quizás para fijar ese costo o el valor, pudiese acordar algo con la familia, ¿sí? Bien, y finalmente, ¿se comprende la 3? Muy bien, ¿sí? Y finalmente la 4, ¿sí? Es, ¿cómo la ética de la comprensión? Es una pregunta más bien reflexiva, ¿sí? ¿Cómo la ética de la comprensión y los conceptos que aporta ayudarían a mejorar las condiciones de vida de los involucrados? Y por involucrados me refiero al paciente, su familia y usted también, ¿sí? Exponer según conceptos propuestos por Moral. Es decir, dígame, ¿cómo por ejemplo el salir de sí mismo, el terminar con el egocentrismo, el abrirse en la comprensión hacia el paciente podría ayudar a mejorar las condiciones de vida suya y de los demás? ¿Sí? Por ejemplo, sigamos pensando en esto de la tolerancia. Muy bien. Pensemos en esto de el cobro, ¿sí? El costo de su prestación de servicio, ¿sí? El costo de su labor, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros lo relativizamos y empezamos a acordarlo con los pacientes? ¿Usted cree que necesariamente su carga laboral, sus remuneraciones se verían empobrecidas? ¿Necesariamente yo perdería más trabajo, por decirlo así? No, pues, ¿se fija? No necesariamente, ¿sí? De hecho, ahora lo vemos, Yusari, ¿sí? Es muy importante notar cómo muchas personas, familias y pacientes no acceden a las terapias porque se prefiguran de antemano como inaccesibles para ellos. No lo puedo pagar, ¿sí? Nadie me va a ayudar en esto, ¿sí? Entonces, en la 4 hacemos esa reflexión. Hasta aquí, dudas, consultas. ¿No? Bien, entonces, al igual que siempre, recuerden, este taller me lo entregan, ojalá en un plazo dentro de la semana. Recuerden, no trato de agobiarlos, pero la idea es que lo hagan prontamente, ¿sí? La próxima semana tenemos la evaluación, ¿sí? La evaluación se las voy a dar y se las voy a explicar cuando estemos en la clase misma, para responder a todas las dudas o inquietudes. Va a ser de manera individual o en pareja, y van a tener el tiempo suficiente en la semana para realizarla, ¿ya? Pero es muy importante que se comprenda y se esté presente cuando la expliquemos. ¿Bien? Ahora voy a pasar la lista nuevamente y voy a incorporar a las personas que hayan llegado eh, eh, hace un momento, que no hayan quedado presentes en primera instancia, ¿ya? Veamos. Déjeme cargar de nuevo la página. Está cargando la página todavía. Un poco de paciencia con el sistema. El taller también está en la plataforma, igual que la presentación, ¿ya? Así que lo pueden descargar de ahí. Sí, Pía, sí, sirve perfectamente esa situación, ¿sí? De hecho, sí, ya no fue privado. Es más común de lo que uno imaginaría, ¿sí? Sí, muy bien, ¿sí?
Allí, por ejemplo, puede preguntarse si lo mandaron a ducharse, ese mandar a ducharse, se le preguntó, se conversó con él si quería ducharse antes, se preguntó si quería estar de otra forma para recibir la atención, ¿sí? O simplemente se le indicó, ¿sí? Y así uno va sacando los elementos que actuaron allí. Veamos, claro, ¿ve? Entonces, claro, ahí hay un montón de factores que impiden la comprensión del otro, reducen al otro a un objeto de atención, porque fíjese, se le redujo de persona a un objeto de atención. Si quiere atención, debe hacer esto inmediatamente. ¿Sí? Sí, es muy claro ese ejemplo. ¿Ya? Veamos la lista. Caroline Sea. Acá, profe. Muy bien. Paula Figueroa. Paula Figueroa, ¿no? Krishna Hernández. Krishna, ¿no? Michelle Herrera. Sí, claro, puede ser Daniela, sí, habría que ver allí las circunstancias en las que ocurrió. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el paciente llegó solo, sola, ¿sí? ¿Cómo fue tratada su ficha? ¿Por qué se produjo esa equivocación? ¿Sí? Porque me imagino que, claro, hay un cierto momento en que una vez que el paciente ingresa al box de operaciones, por decirlo de alguna manera, la operación ya está dirigida hacia lo que se va a realizar. Entonces allí habría que preguntarse por qué pasó ese error, ¿sí? Y si ese error pasó por, en algún punto, incomprender al otro, ¿sí? Quizás necesita dar un poquito más de datos de cómo llegó ese paciente allí, ¿sí? A esa operación. Paula Figueroa, ¿no? Krishna Hernández, Michelle Herrera, Yasmín Padilla, ¿sí? Muy bien. Matías Ponce, muy bien. Juan Pablo Riveros, por ahí anda Juan Pablo, parece. Juan Pablo. Juan Pablo Riveros. Gabriel Rosenbach. Gabriel, ¿no? Profe, presente. Ya, muy bien. Yusari Vargas. Por ahí estaba también Yusari. Muy bien. Presente. Muy bien. Amanda Villagra. Amanda, ¿no? Y Miroslava Jersik. ¿No? Ya. Muy bien, jóvenes, entonces. Si no hay preguntas, dudas, ¿sí? O más inquietudes, ¿sí? Los dejo entonces para que ustedes hagan su taller. ¿Ya? Recuerden que en cualquier momento me pueden escribir, ¿sí? Al correo que aparece siempre en las presentaciones, ¿ya? Por si tienen dudas o inquietudes. Igualmente, cuando preparen su estudio para la prueba, pueden escribirme también, ¿sí? Si necesitan clarificar criterios, ideas, ejemplos, pueden escribirme libremente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces, ha sido un gusto volver a clase. Idealmente, Catalina, de aquí al viernes. Ya no les quiero meter mucha presión en eso, pero recuerden siempre, la idea es que ustedes mismos y ustedes mismas se den la posibilidad de organizarse, pero consideren también que yo necesito tiempo también para ir haciendo las recorrecciones. ¿Ya? Bien. Dígame, Matías. Su trabajo número 1 debería estar junto a toda la devolución que hice del taller 1. Ya, Juan Pablo, voy a leer su correo, ¿ya?
¿Seguro, Matías? Quizás está con el nombre de algún compañero o compañera con el que lo hizo. Déjeme ver rápidamente. Talleres. 1. Ah, ok, Matías, lo puse en la otra sección. Espérame. Mándeme un correo, se lo reenvío al tiro. ¿Sí? Me había quedado en el taller de la otra sección. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay más dudas o consultas, lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Recuerden siempre, ante cualquier situación, escríbanme, ¿sí? Como lo hizo ahora Juan Pablo y como Matías me va a escribir ahora. ¿Ya? Ok. Nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere. ¿Ya? Que estén muy bien. Descansen.